La reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países y podría tener implicaciones significativas para el desarrollo de la guerra en Ucrania. Lo que debía ser un encuentro diplomático para firmar un acuerdo de cooperación, terminó abruptamente con la salida precipitada de Zelensky y sin la firma del esperado pacto. Este acontecimiento refleja las tensiones subyacentes y las complejas dinámicas geopolíticas que rodean el conflicto ucraniano, así como la nueva postura de la administración Trump hacia la guerra. El primer encuentro oficial entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, desde que el republicano regresó a la presidencia, estuvo marcado por un nivel de tensión diplomática inusual para una reunión en el despacho oval. Lo que debería haber sido un acto protocolar se convirtió en un intercambio acalorado que culminó con la marcha anticipada del presidente ucraniano. Durante la reunión, que duró aproximadamente 45 minutos, Trump adoptó una postura confrontacional, acusando públicamente a Zelensky de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial y de mantener una actitud irrespetuosa hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense, elevando la voz ante las cámaras y periodistas presentes, le advirtió a su homólogo ucraniano que ahora mismo no está en buena posición y que debería estar agradecido por el apoyo recibido de Estados Unidos. La tensión escaló particularmente en los últimos 10 minutos de la conversación, cuando el vicepresidente J.D. Vance intervino para reprender a Zelensky, afirmando que era irrespetuoso que venga al despacho oval para tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses. Este comentario provocó que Zelensky intentara objetar, lo que a su vez llevó a Trump a subir aún más el tono, reiterando sus acusaciones sobre la supuesta falta de compromiso de Ucrania con la paz. Esta escena de antagonismo en un entorno tradicionalmente caracterizado por la sobriedad diplomática dejó en evidencia la nueva estrategia de la Casa Blanca hacia el conflicto ucraniano. Tras la tensa reunión, Zelensky abandonó precipitadamente la Casa Blanca sin firmar el acuerdo que estaba previsto, y Trump posteriormente le acusó en redes sociales de no estar preparado para la paz. Este desenlace ha generado preocupación entre los aliados europeos de Ucrania, varios de los cuales, como el presidente francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez, han mostrado públicamente su respaldo al mandatario ucraniano frente a la postura de Washington. Tras la tensa reunión, Zelensky abandonó precipitadamente la Casa Blanca sin firmar el acuerdo que estaba previsto, y Trump posteriormente le acusó en redes sociales de no estar preparado para la paz. Este desenlace ha generado preocupación entre los aliados europeos de Ucrania, varios de los cuales, como el presidente francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez, han mostrado públicamente su respaldo al mandatario ucraniano frente a la postura de Washington. La postura de Trump refleja un cambio fundamental en la política estadounidense hacia el conflicto. Mientras la administración anterior había mantenido un apoyo más incondicional a Ucrania, el actual gobierno republicano parece más interesado en posicionar a Estados Unidos como ganador económico de la guerra, buscando acceso privilegiado a recursos estratégicos tanto de Ucrania como potencialmente de Rusia. Esta aproximación transaccional a la diplomacia ha generado fricciones con Zelensky, quien ha expresado escepticismo sobre el compromiso de Rusia con cualquier solución diplomática, citando años de promesas incumplidas por parte de Moscú en el escenario internacional. Para comprender la importancia de este encuentro y sus posibles repercusiones, es necesario analizar el estado actual de la guerra en Ucrania. El conflicto, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022, ha evolucionado significativamente en los últimos 3 años. Tras el fracaso inicial de la toma de Kiev, la guerra se ha concentrado principalmente en el este y sur de Ucrania, con avances y retrocesos por ambas partes. En mayo de 2024, la situación dio un giro preocupante cuando Rusia abrió un nuevo frente en la región de Kharkov, intensificando los bombardeos sobre la segunda ciudad más poblada de Ucrania y atacando sistemáticamente la red energética del país durante la noche. Esto provocó evacuaciones masivas de civiles y generó una nueva crisis humanitaria.
Mientras tanto, Moscú ha continuado avanzando principalmente en los oblasts de Lugansk, Donetsk y Yarkov, consolidando su control sobre territorios disputados en el este del país. Para comprender la importancia de este encuentro y sus posibles repercusiones, es necesario analizar el estado actual de la guerra en Ucrania. El conflicto, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022, ha evolucionado significativamente en los últimos 3 años. Tras el fracaso inicial de la toma de Kiev, la guerra se ha concentrado principalmente en el este y sur de Ucrania, con avances y retrocesos por ambas partes. En mayo de 2024, la situación dio un giro preocupante cuando Rusia abrió un nuevo frente en la región de Yarkov, intensificando los bombardeos sobre la segunda ciudad más poblada de Ucrania y atacando sistemáticamente la red energética del país durante la noche. Esto provocó evacuaciones masivas de civiles y generó una nueva crisis humanitaria. Mientras tanto, Moscú ha continuado avanzando principalmente en los oblasts de Lugansk, Donetsk y Yarkov, consolidando su control sobre territorios disputados en el este del país. La apertura de este nuevo frente ocurrió después de que la región de Yarkov hubiera permanecido relativamente estable desde el invierno de 2022. Previamente, los ataques transfronterizos se habían limitado en gran medida a incursiones esporádicas, algunos ataques con drones y bombardeos de baja intensidad. Sin embargo, la intensificación de las operaciones militares rusas en esta zona sugiere un cambio en la estrategia del Kremlin, posiblemente relacionado con las crecientes presiones internacionales para una solución negociada del conflicto. En mayo de 2024, la situación dio un giro preocupante cuando Rusia abrió un nuevo frente en la región de Yarkov, intensificando los bombardeos sobre la segunda ciudad más poblada de Ucrania y atacando sistemáticamente la red energética del país durante la noche. Esto provocó evacuaciones masivas de civiles y generó una nueva crisis humanitaria. Mientras tanto, Moscú ha continuado avanzando principalmente en los oblasts de Lugansk, Donetsk y Yarkov, consolidando su control sobre territorios disputados en el este del país. La apertura de este nuevo frente ocurrió después de que la región de Yarkov hubiera permanecido relativamente estable desde el invierno de 2022. Previamente, los ataques transfronterizos se habían limitado en gran medida a incursiones esporádicas, algunos ataques con drones y bombardeos de baja intensidad. Sin embargo, la intensificación de las operaciones militares rusas en esta zona sugiere un cambio en la estrategia del Kremlin, posiblemente relacionado con las crecientes presiones internacionales para una solución negociada del conflicto. Mientras la Casa Blanca parece alejarse del apoyo incondicional a Ucrania, Europa ha cerrado filas en torno a Zelensky. Poco antes del tenso encuentro con Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó una reunión de líderes europeos en Londres para abordar la seguridad de Ucrania, con la participación del propio Zelensky, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros dignatarios. Esta iniciativa refleja la creciente preocupación europea ante un posible distanciamiento de Estados Unidos del conflicto o un acuerdo que no respete la integridad territorial de Ucrania. La apertura de este nuevo frente ocurrió después de que la región de Yarkov hubiera permanecido relativamente estable desde el invierno de 2022. Previamente, los ataques transfronterizos se habían limitado en gran medida a incursiones esporádicas, algunos ataques con drones y bombardeos de baja intensidad. Sin embargo, la intensificación de las operaciones militares rusas en esta zona sugiere un cambio en la estrategia del Kremlin, posiblemente relacionado con las crecientes presiones internacionales para una solución negociada del conflicto. Mientras la Casa Blanca parece alejarse del apoyo incondicional a Ucrania, Europa ha cerrado filas en torno a Zelensky. Poco antes del tenso encuentro con Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó una reunión de líderes europeos en Londres para abordar la seguridad de Ucrania, con la participación del propio Zelensky, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros dignatarios. Esta iniciativa refleja la creciente preocupación europea ante un posible distanciamiento de Estados Unidos del conflicto
o un acuerdo que no respete la integridad territorial de Ucrania. La divergencia entre las perspectivas europea y estadounidense se ha hecho evidente también en el ámbito diplomático internacional. Estados Unidos ha presentado unilateralmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas una propuesta de resolución para terminar con la guerra de Ucrania, que contrasta significativamente con otra respaldada por Europa. Mientras la propuesta europea exige la retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas rusas de Ucrania, el proyecto estadounidense omite esta demanda y tampoco responsabiliza explícitamente a Rusia de la invasión ni la denomina como Estado agresor. La posición de la administración Trump hacia Ucrania parece estar fuertemente influenciada por consideraciones económicas, particularmente el acceso a recursos naturales estratégicos. Trump ha expresado abiertamente su interés por los minerales y tierras raras de Ucrania, comentando: "Nos gustaría alcanzar también acuerdos sobre minerales con Rusia. Tienen minerales, tierras raras muy buenas, gas". Estas declaraciones sugieren que la Casa Blanca está buscando posicionar a Estados Unidos como el principal beneficiario económico del eventual fin del conflicto. De acuerdo con diversas informaciones, el acuerdo que Zelensky debía firmar durante su visita a Washington contemplaba que Ucrania cedería a Estados Unidos aproximadamente el 50% de sus tierras raras y puntos clave para la extracción de uranio, incluso en territorios actualmente ocupados por Rusia. Esta propuesta refleja una visión transaccional de la diplomacia internacional, donde los recursos naturales se convierten en moneda de cambio para obtener apoyo político y militar. Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos utilizados en la fabricación de tecnologías avanzadas, como teléfonos inteligentes, baterías para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipamiento militar de alta precisión, se han convertido en recursos estratégicos cruciales en la economía global. China actualmente domina el mercado mundial de estos minerales, controlando aproximadamente el 80% de la producción global, una situación que ha generado preocupación en Washington por la dependencia estratégica que esto implica. Ucrania, con importantes depósitos de estos minerales, representa una oportunidad para Estados Unidos de diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de China. Paralelamente a sus conversaciones con Ucrania, la administración Trump parece estar explorando posibilidades de acuerdos económicos directamente con Rusia. Se ha rumoreado que ya habría habido reuniones entre representantes de ambos países para discutir la posible reanudación de la venta de aluminio ruso a Estados Unidos, así como acuerdos sobre tierras raras que podrían extenderse a depósitos en territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania. Esta aproximación de doble vía, negociando simultáneamente con Kiev y Moscú, podría explicar parte de la tensión observada durante la reunión entre Trump y Zelensky. El mandatario ucraniano probablemente ve con recelo cualquier acercamiento entre Washington y Moscú que pueda legitimar la ocupación rusa de territorios ucranianos o que se realice a espaldas de Kiev. Por su parte, Trump parece estar implementando una estrategia de presión sobre ambas partes, utilizando los intereses económicos como palanca para forzar una resolución del conflicto en términos favorables para Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha presentado la postura oficial de la administración Trump respecto al conflicto ucraniano, afirmando que el presidente está comprometido a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y a lograr una resolución que conduzca a una paz duradera, no solo a una pausa temporal. Esta declaración refleja la prioridad que la actual administración otorga a la conclusión del conflicto, aunque las condiciones específicas para esta paz duradera difieren significativamente de las demandadas por Ucrania y sus aliados europeos. La propuesta estadounidense presentada ante la ONU se caracteriza por su brevedad y generalidad, limitándose a lamentar la pérdida de vidas y a implorar un rápido final al conflicto, sin establecer condiciones específicas para Rusia.
Rubio ha defendido esta aproximación, argumentando que la ONU debe volver a su propósito fundacional, consagrado en la Carta de la ONU, de mantener la paz y la seguridad internacionales, incluida la solución pacífica de las disputas. Esta postura contrasta con la demanda ucraniana de recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, incluyendo Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014, y las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, parcialmente ocupadas desde 2022. Mientras Zelensky insiste en la integridad territorial de Ucrania como condición innegociable para cualquier acuerdo de paz, la propuesta estadounidense parece más flexible respecto a posibles concesiones territoriales, priorizando el fin del conflicto sobre la restitución completa de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Además de la resolución presentada ante la ONU, Estados Unidos está promoviendo un esquema de garantías de seguridad post-conflicto para Ucrania que representa una alternativa a la membresía plena en la OTAN que Kiev ha solicitado insistentemente. Este plan contempla que, a cambio de concesiones económicas como el acceso a recursos naturales estratégicos, Estados Unidos proporcionaría ciertas garantías de seguridad a Ucrania una vez finalizada la guerra. La propuesta estadounidense presentada ante la ONU se caracteriza por su brevedad y generalidad, limitándose a lamentar la pérdida de vidas y a implorar un rápido final al conflicto, sin establecer condiciones específicas para Rusia. Rubio ha defendido esta aproximación, argumentando que la ONU debe volver a su propósito fundacional, consagrado en la Carta de la ONU, de mantener la paz y la seguridad internacionales, incluida la solución pacífica de las disputas. Esta postura contrasta con la demanda ucraniana de recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, incluyendo Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014, y las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, parcialmente ocupadas desde 2022. Mientras Zelensky insiste en la integridad territorial de Ucrania como condición innegociable para cualquier acuerdo de paz, la propuesta estadounidense parece más flexible respecto a posibles concesiones territoriales, priorizando el fin del conflicto sobre la restitución completa de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Además de la resolución presentada ante la ONU, Estados Unidos está promoviendo un esquema de garantías de seguridad post-conflicto para Ucrania, que representa una alternativa a la membresía plena en la OTAN que Kiev ha solicitado insistentemente. Este plan contempla que, a cambio de concesiones económicas como el acceso a recursos naturales estratégicos, Estados Unidos proporcionaría ciertas garantías de seguridad a Ucrania una vez finalizada la guerra. Según informaciones disponibles, como parte de este acuerdo, Estados Unidos forzaría a Rusia para que permita tropas de Europa en tierras ucranianas para garantizar su seguridad. Este modelo se asemejaría a un protectorado internacional limitado sobre los territorios que permanezcan bajo control ucraniano tras la guerra, sin llegar a proporcionar el nivel de protección colectiva que ofrecería la membresía en la OTAN. Esta postura contrasta con la demanda ucraniana de recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, incluyendo Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014, y las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, parcialmente ocupadas desde 2022. Mientras Zelensky insiste en la integridad territorial de Ucrania como condición innegociable para cualquier acuerdo de paz, la propuesta estadounidense parece más flexible respecto a posibles concesiones territoriales, priorizando el fin del conflicto sobre la restitución completa de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Además de la resolución presentada ante la ONU, Estados Unidos está promoviendo un esquema de garantías de seguridad post-conflicto para Ucrania que representa una alternativa a la membresía plena en la OTAN que Kiev ha solicitado insistentemente. Este plan contempla que, a cambio de concesiones económicas como el acceso a recursos naturales estratégicos, Estados Unidos proporcionaría ciertas garantías de seguridad a Ucrania una vez finalizada la guerra. Según informaciones disponibles, como parte de este acuerdo, Estados Unidos forzaría a Rusia para que permita tropas de Europa en tierras ucranianas para garantizar su seguridad. Este modelo se asemejaría a un protectorado internacional limitado sobre los territorios que permanezcan bajo control ucraniano tras la guerra, sin llegar a proporcionar el nivel de protección colectiva
que ofrecería la membresía en la OTAN. Sin embargo, el abrupto final de la reunión en la Casa Blanca y la negativa de Zelensky a firmar el acuerdo propuesto sugieren que estas garantías no son consideradas suficientes por parte de Ucrania, especialmente si vienen acompañadas de la expectativa de concesiones territoriales significativas. El mandatario ucraniano ha expresado en múltiples ocasiones su escepticismo respecto a las promesas rusas, citando la violación del Memorándum de Budapest de 1994, mediante el cual Ucrania renunció a su arsenal nuclear soviético a cambio de garantías de seguridad que fueron posteriormente ignoradas con la anexión de Crimea en 2014. La tensa reunión entre Trump y Zelensky marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia el conflicto ucraniano y podría presagiar un cambio significativo en la dinámica internacional en torno a esta guerra. La aproximación transaccional de la administración Trump, centrada en intereses económicos y en forzar una rápida resolución del conflicto, contrasta con la postura de la administración anterior y genera interrogantes sobre el futuro del apoyo occidental a Ucrania. El interés explícito de Estados Unidos por los recursos naturales de Ucrania y su aparente disposición a negociar directamente con Rusia sobre cuestiones económicas plantea preocupaciones legítimas sobre la posibilidad de un acuerdo que sacrifique los intereses soberanos de Ucrania en favor de beneficios económicos para las grandes potencias. La frase atribuida a Catherine Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, resulta particularmente reveladora. Ya hablamos con Macron y demás. Reitero que es fundamental para Ucrania aceptar este trato, sugiriendo presiones coordinadas sobre Kiev para que acepte términos potencialmente desfavorables. Por otro lado, la continuación indefinida del conflicto tiene costos humanos y económicos devastadores para Ucrania y representa un factor de inestabilidad para toda Europa. La apertura del nuevo frente en Kharkov en mayo de 2024 demostró la capacidad de Rusia para mantener e incluso intensificar las operaciones militares a pesar de las sanciones internacionales y las pérdidas sufridas. En este contexto, una solución negociada, incluso si implica dolorosas concesiones, podría ser vista por algunos sectores como preferible a una guerra de desgaste prolongada, cuyo desenlace permanece incierto. Las diferencias entre la propuesta estadounidense y la europea para resolver el conflicto reflejan una creciente división transatlántica sobre cómo abordar la guerra en Ucrania. Mientras Europa, especialmente los países del este más cercanos al conflicto, mantiene una postura firme respecto a la responsabilidad rusa y la necesidad de restaurar completamente la integridad territorial ucraniana, Estados Unidos parece estar adoptando una posición más pragmática, o según sus críticos, más cercana a los intereses rusos. Esta divergencia podría tener implicaciones significativas para la cohesión de la OTAN y para la capacidad occidental de mantener un frente unido ante la agresión rusa. Si Estados Unidos y Europa no logran coordinar sus políticas hacia Ucrania, existe el riesgo de que Moscú explote estas divisiones para obtener concesiones más favorables o para socavar la determinación occidental de apoyar a Kiev. El interés explícito de Estados Unidos por los recursos naturales de Ucrania y su aparente disposición a negociar directamente con Rusia sobre cuestiones económicas plantea preocupaciones legítimas sobre la posibilidad de un acuerdo que sacrifique los intereses soberanos de Ucrania en favor de beneficios económicos para las grandes potencias. La frase atribuida a Catherine Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, resulta particularmente reveladora. Ya hablamos con Macron y demás. Reitero que es fundamental para Ucrania aceptar este trato, sugiriendo presiones coordinadas sobre Kiev para que acepte términos potencialmente desfavorables. Por otro lado, la continuación indefinida del conflicto tiene costos humanos y económicos devastadores para Ucrania y representa un factor de inestabilidad para toda Europa. La apertura del nuevo frente en Kharkov en mayo de 2024 demostró la capacidad de Rusia para mantener e incluso intensificar las operaciones militares a pesar de las sanciones internacionales y las pérdidas sufridas. En este contexto, una solución negociada,
incluso si implica dolorosas concesiones, podría ser vista por algunos sectores como preferible a una guerra de desgaste prolongada, cuyo desenlace permanece incierto. Las diferencias entre la propuesta estadounidense y la europea para resolver el conflicto reflejan una creciente división transatlántica sobre cómo abordar la guerra en Ucrania. Mientras Europa, especialmente los países del este más cercanos al conflicto, mantiene una postura firme respecto a la responsabilidad rusa y la necesidad de restaurar completamente la integridad territorial ucraniana, Estados Unidos parece estar adoptando una posición más pragmática o, según sus críticos, más cercana a los intereses rusos. Esta divergencia podría tener implicaciones significativas para la cohesión de la OTAN y para la capacidad occidental de mantener un frente unido ante la agresión rusa. Si Estados Unidos y Europa no logran coordinar sus políticas hacia Ucrania, existe el riesgo de que Moscú explote estas divisiones para obtener concesiones más favorables o para socavar la determinación occidental de apoyar a Kiev. La convocatoria por parte del primer ministro británico de una reunión de líderes europeos para abordar la seguridad de Ucrania, precisamente en el contexto de la tensa visita de Zelensky a Washington, sugiere que Europa está contemplando planes de contingencia ante un posible distanciamiento estadounidense. El tenso encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca refleja una nueva fase en la aproximación occidental al conflicto ucraniano, marcada por consideraciones económicas y por un creciente escepticismo respecto a la viabilidad de una victoria militar completa de Ucrania. La postura de la administración Trump, que prioriza los intereses económicos estadounidenses y busca una rápida resolución del conflicto, incluso si esto implica concesiones territoriales por parte de Ucrania, contrasta con el enfoque de los aliados europeos y con las demandas del propio gobierno ucraniano. El interés explícito de Estados Unidos por los recursos naturales de Ucrania introduce una dimensión económica al conflicto que va más allá de las consideraciones geopolíticas tradicionales. La guerra ya no se percibe únicamente como una cuestión de soberanía nacional, democracia versus autoritarismo o esferas de influencia, sino también como una competencia por recursos estratégicos que serán cruciales para la economía del siglo XXI. En este contexto, la preocupación legítima es que Ucrania, debilitada por 2 años de guerra devastadora, pueda verse obligada a aceptar un acuerdo que beneficie principalmente a los intereses económicos de las grandes potencias, más que a su propia soberanía y bienestar. Al mismo tiempo, la apertura de nuevos frentes de combate, como el de Yarkov en mayo de 2024, y la continuada capacidad rusa para sostener operaciones militares a gran escala, plantean serias dudas sobre la viabilidad de la estrategia ucraniana de buscar una victoria militar completa. El tenso encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca refleja una nueva fase en la aproximación occidental al conflicto ucraniano, marcada por consideraciones económicas y por un creciente escepticismo respecto a la viabilidad de una victoria militar completa de Ucrania. La postura de la administración Trump, que prioriza los intereses económicos estadounidenses y busca una rápida resolución del conflicto, incluso si esto implica concesiones territoriales por parte de Ucrania, contrasta con el enfoque de los aliados europeos y con las demandas del propio gobierno ucraniano. El interés explícito de Estados Unidos por los recursos naturales de Ucrania introduce una dimensión económica al conflicto que va más allá de las consideraciones geopolíticas tradicionales. La guerra ya no se percibe únicamente como una cuestión de soberanía nacional, democracia versus autoritarismo o esferas de influencia, sino también como una competencia por recursos estratégicos que serán cruciales para la economía del siglo XXI. En este contexto, la preocupación legítima es que Ucrania, debilitada por 2 años de guerra devastadora, pueda verse obligada a aceptar un acuerdo que beneficie principalmente a los intereses económicos de las grandes potencias, más que a su propia soberanía y bienestar. Al mismo tiempo, la apertura de nuevos frentes de combate, como el de Yarkov en mayo de 2024, y la continuada capacidad rusa para sostener operaciones militares a gran escala, plantean serias dudas sobre la viabilidad de la estrategia ucraniana de buscar una victoria militar completa.
En este difícil equilibrio entre idealismo y pragmatismo, entre principios y realidades, se juega no solo el futuro de Ucrania, sino también la credibilidad del sistema internacional basado en reglas y la capacidad de Occidente para defender sus valores fundamentales frente a desafíos autoritarios. En este contexto, la preocupación legítima es que Ucrania, debilitada por 2 años de guerra devastadora, pueda verse obligada a aceptar un acuerdo que beneficie principalmente a los intereses económicos de las grandes potencias, más que a su propia soberanía y bienestar. Al mismo tiempo, la apertura de nuevos frentes de combate, como el de Kharkov, en mayo de 2024, y la continuada capacidad rusa para sostener operaciones militares a gran escala, plantean serias dudas sobre la viabilidad de la estrategia ucraniana de buscar una victoria militar completa. En este difícil equilibrio entre idealismo y pragmatismo, entre principios y realidades, se juega no solo el futuro de Ucrania, sino también la credibilidad del sistema internacional basado en reglas y la capacidad de Occidente para defender sus valores fundamentales frente a desafíos autoritarios.